A veces me encontré en este tiempo como que me faltaba algo en mi vida. Como que no le daba la oportunidad, como que me daba cuenta como que me faltaba algo. A veces me encontraba triste, a veces me encontraba malhumorado. Creo que no soy el único que se levanta así, pero bueno. Y el Señor me habló a través de esta palabra cuando me dijeron para compartir. Sinceramente ya había leído Primera de Juan, pero no sabía de qué quería que me hable el Señor. Y me verán re carnal. Mirando una película, el Señor me habló, me ministró, era una película secular, y me habló del amor. El amor que a veces no hace falta a nuestras vidas. Y según la psicología, dice que el hombre necesita amar y necesita ser amado. Dice que cuando a la persona le falta amor, dice que lo cubre con vicios, con vicios como las adicciones. Y muchas veces la gente que no conoce a Dios, por la ausencia de sus padres, por esa falta de amor que tienen de sus padres, se vuelven drogadictos, adictos al alcohol y etcétera, o a lo que quieran decir. Y muchas veces, viendo esto, a veces si nos falta el amor de Dios, ¿qué será de nuestras vidas? ¿Qué vicios agarramos? ¿Qué vicios tenemos que no queremos cambiar por no conocer del amor de Dios? Por esa falta de amor que hay dentro nuestro, o esa oportunidad que no le damos a Dios de que entre en nuestras vidas y como que llene esa parte que no le dimos permiso o no le prestamos atención. Por eso los invito a abrir en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Cuando lo tengan todos, me dicen amén. Y la carta de Juan, leyéndola toda, Primera de Juan, habla sobre el amor. Y es, por una parte, cuando Juan, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús, cuando escribe esta carta, ya habían pasado, ya estaban en el 70 después de Cristo, más o menos. La carta se escribió entre el 85 y el 90 después de Cristo. Y la iglesia había sufrido que se disperse por todo lo que era, por todo el imperio, fueron esparcidos. Y la iglesia había perdido el enfoque de lo que es el amor de Cristo, había perdido el sentido. Los falsos profetas alejaban a la gente de Dios y la gente se apartaba. Y por eso ahora les invito a leer este versículo. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y yo decía estaba tan preocupado porque a veces es tan difícil transmitir lo que el Señor quiere hacia las vidas de ustedes. Yo le decía: Señor, mi teología o lo que estoy aprendiendo en el instituto, homilética, me sirve. Pero si vos no me hablás, Señor, para mí va a ser un simple mensaje, pero vacío. Y me preocupaba y le decía: Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Y cuando el Señor me habló de esa película me di cuenta el amor que faltaba en mi vida. Muchas veces fui muy egoísta y capaz que tenía un vecino y no lo saludaba. Y leyendo esta carta me había confrontado de decir: me falta el amor de Dios que llena. Con mi familia me pasaba lo mismo.
y me di cuenta que me faltaba el amor de Dios en mi vida. Y por eso los invito, que vamos a ver 3 consejos de cómo conocer el amor de Dios. Y el primer consejo es teniendo comunión con Él. ¿Y de qué manera podemos tener comunión con Él? Yo puse 3 puntos y es leyendo su palabra. Algo que se ve muy en día, muy comúnmente, es que hay falta de lectura en los jóvenes, en los adultos, de la palabra del Señor. Y muchas veces no podemos conocer el amor de Dios en nuestras vidas si no leemos la palabra. Muchas veces, por no conocer la palabra, caemos en pecado, porque si uno lee la palabra constantemente y busca de Dios, vamos a tener tentaciones, pero es muy difícil de caer, porque hasta el mismo Jesús, cuando fue tentado, fue al desierto, fue tentado por el diablo, Jesús se defendía a través de la palabra. Y muchas veces yo, recordando tiempos atrás cuando era más chico, y a veces caía en pecado, metía la pata, pero era porque no buscaba de Dios, no leía la palabra. Y a veces la palabra te instruye, te guía. Y por eso ahora los invito, si quieren no lo busquen, en Mateo 4:1, que le voy a hablar de lo que cuando Jesús estuvo en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y era re claro, Jesús la tenía tremendamente clara la palabra. Y muchas veces no voy al hecho de que yo soy uno de los que tiene mala memoria para memorizar. Soy un desastre no puedo memorizar, me lo olvido. Pero al hecho de que leamos la palabra todos los días, no digo que se lean 40 versículos, 40 capítulos, sino un versículo, un capítulo por día. Y vamos a ver el beneficio de los que leen la palabra. Los invito a abrir en Salmos 1:2. Perdón si los voy a hacer pasear por toda la Biblia, pero me encanta esto. Salmo 1, versículo 2. ¿Lo tienen todos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y viendo una frase de un compañero del instituto que puso en Facebook, y si muchas veces miramos el tiempo atrás y decimos: mi vida sigue igual, sigo girando en lo mismo, ¿qué me sucede? No hay un cambio en mi vida. Y yo me lo pregunté porque me estaba sucediendo esto en mi vida. Me preguntaba por qué me pasaba esto a mí, por qué me encontraba en esta situación. Y otro punto es de lo que es tener comunión con Dios, es teniendo tiempo de calidad en oración. Cuando hablamos tiempo de calidad en oración,
no tiene que ver ni con la cantidad de horas, ni con la cantidad de palabras o palabras muy poco que se usan en nuestro vocabulario, sino el tiempo de calidad con Dios es separar en el día 5 minutos, 10 minutos, para los que son nuevos, los que ya están en el camino del Señor, ya más o menos saben separar el tiempo. Y yo quería buscar un ejemplo y lo vemos en Jesús, que Él siempre se apartaba y se tomaba un tiempo a solas para orar con Dios. Y lo vemos en Mateo, no lo busquen, yo se los digo. Mateo 14, capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Estaba hablando de Jesús. Y en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrad la puerta, ora con tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en lo público. Ahí Jesús estaba dando un consejo de cómo tenemos que orar. Porque a veces yo todo el año estuve en el instituto el año pasado, estuve desde enero hasta diciembre, estuve haciendo beca, cursando, beca y cursando. Y uno ahí es fácil buscar de Dios, porque es como que todos viviéramos juntos, y es muy fácil buscar a Dios en el instituto, porque a la mañana tenés un devocional obligatorio para orar, porque si no te levantás, te ponen recargo. En mi casa nadie me pone recargo si no me levanto a orar. A las 9:20 de la mañana tenemos un devocional que es como un culto. Y después es libre. Pero cuando dije, no quiero hacer beca, quiero venir a estar acá en Lincoln con mis papás, algo lo que le decía al Señor, me quiero ver en la realidad, en cómo soy afuera del instituto. Si en verdad te busco y te sigo buscando. Porque me quería encontrar en la realidad, porque es hermoso el instituto, pero a veces es una burbuja. Que si uno no sale a la realidad, no sale al tacto con la gente, al estar lejos de la gente que te incita todo el tiempo a buscar de Dios. Y en este tiempo también me vi así. Y como que me costó, y es volver a empezar de vuelta y tener mi tiempo con Dios. Cuando buscamos a Dios a solas, el Señor nos habla, nos ministra. A veces me he dado cuenta que vengo antes de la reunión y no oro. Y quiero venir al culto y recibirme todo. Cuando tuve todo el día para buscar de Dios y venir a la iglesia y adorarlo a Dios y estar con mis hermanos adorándolo. Y muchas veces, por la rutina que llevamos en nuestras vidas, a veces nos olvidamos de tener un tiempo a solas con Dios. Y eso es muy importante en nuestra vida. Otro punto de cómo tener comunión con el Señor es teniendo comunión con los hermanos. No busqué un versículo bíblico, pero algo que aprendí en el instituto, que nos estuvieron enseñando en este tiempo, es buscar a un amigo, si el que está casado con su esposa, pero también se puede buscar un amigo, de buscar al Señor con esa persona, no estar solo. El Señor también nos pide que busquemos en comunión. Si regreso a la primera vez que le leí Pedro, que dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si verdaderamente esta carta para mí fue como me confrontó todo el tiempo. Es como decir, era constantemente, todo para mí. Vieron que dicen que la Biblia, la palabra es una espada de doble filo, y que me estaba dando por todos lados. Y esto es lo que provoca leer de su palabra, buscar de su presencia y tener comunión con los hermanos. Uno es lleno
la vida de uno cambia. A veces el no tener comunión con el Padre, yo soy sincero, a veces no me he alejado del Señor, nunca me he apartado. La única vez que me aparté fue un mes, y no me aparté porque seguía yendo a la iglesia, fue hace mucho, 2 o 3 años. Y ese tiempo que estaba tomando una mala decisión, mis padres intervinieron en mí y me dijeron: ¿qué querés? ¿El camino del Señor o perderte? Y les digo, apartarse del Señor es lo peor que les puede pasar. Para mí ese mes fue como 5 o 10 años juntos que me pasaron por mí. Fue el restaurarme de vuelta, tener esa comunión de vuelta con Dios, porque uno se enfría, y cuando uno se enfría es heavy, porque cuesta un montón de vuelta empezar a educarte de vuelta, tener una disciplina con el Señor. Por eso les recomiendo, hermanos, nunca dejen de leer la palabra, nunca dejen de tener la comunión sola con Dios y tener comunión con los hermanos. Otro punto, ¿me están entendiendo hasta acá? Gracias. Otro punto de cómo tener comunión con los hermanos, de cómo entender el amor de Dios, es entendiendo la obra que hizo Dios por nosotros entregando a su Hijo. Y otros 3 ítems para entender esto. El amor de Dios consiste en que envió a su Hijo por nosotros. En 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él que nos amó a nosotros primero, no dice eso primero, pero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. No es solamente, es como las otras religiones. Si uno ve las otras religiones, no hubo un Dios que entregó a su Hijo por ellos, es un Dios que castiga, no es un Dios de amor. Y vemos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y el que ya nos haya creado es un amor impresionante. El que cuando los padres tienen a un hijo, sienten un amor impresionante por él, le dan un amor, porque si uno no le da amor al hijo desde que nació de la panza, el nene cuando salga lo siente y se da cuenta. Aunque ustedes no crean, cuando el bebé está dentro, empieza a sentir todo. Y ver que el Señor entregó a su Hijo por nosotros, que ese es el mayor amor, me impresiona. Otro punto, el amor de Dios está en nuestro ADN. En 1 Juan 4:12 dice: nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros y Dios vive en nosotros, y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Y como que Juan siempre viene con un hilo. Que si no amamos a nuestro hermano, el amor de Dios en nosotros no está. Y a mí eso me pesaba. Y decía, en verdad el amor de Dios en mi vida no estaba. Porque a causa de lo que yo les conté que hace 2 o 3 años atrás me pasó, fue una de las causas. Yo era no me quiero hacer el súper cristiano, pero yo antes de eso era un chico que salía a evangelizar, salía a los trenes, lloraba todas las noches por la gente, para que conozca de Cristo. Y el pecado me apartó de eso. El pecado me alejó de eso. Fue como que hasta ahora me estoy recuperando cada día y restaurándome en el Señor. Y que el amor del Señor, si estamos pegados a Él, si estamos junto a Él,
está en nosotros. Es imposible que si estamos todo el tiempo, no digo todo el tiempo como exagerado, sino tenemos nuestra relación con Dios, nosotros no vamos a cambiar a Dios, Dios nos cambia a nosotros. Y esta parte de este punto me encanta porque dice, el amor de Dios nos da confianza. En 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino el perfecto amor que echa fuera temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y buscando en otra versión, la última parte dice, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A veces cuando me sucede a mí, no sé si le sucede a todos, pero muchas veces el estar alejado de Dios, tenemos tantas inseguridades que no sabemos si ir para allá, venir para acá, ir para allá, estamos indecisos, tenemos temor de hacer mal las cosas. Y en toda esta semana, a través de esta palabra, fui súper ministrado por el Señor. Me ministró de una forma impresionante. Digo, verdaderamente me tengo que acercar a tu amor, porque muchas veces dudo de Él, dudo de lo que Él tiene para mí. A veces soy medio indeciso por ciertas causas. Una es porque no confío en el amor de Dios, que quita todo temor y nos da confianza. Y como último punto de cómo entender el amor de Dios, es amando a nuestro prójimo. Si vemos que veníamos hablando del que no ama a su prójimo, no tiene a Dios. Y este punto, no sé por qué siempre cuando predico, el Señor me habla de esto. ¿Será porque me está hablando a mí o porque el Señor nos quiere enseñar esto? Y en Juan da como muchas, en 1 Juan damos como muchas, no me sale la palabra, pero bueno, da como muchos ítems de cómo amar a nuestro hermano. Una forma de amar a nuestro hermano es dedicándole tiempo para escucharlo y aconsejarlo. En 1 Juan 3:16 dice, esto hemos conocido, el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y ustedes cómo ven cómo lo pondrían en práctica? Muchas veces viene un hermano nuevo y nos tenemos que ir de la iglesia, no, me tengo que ir a mi casa, se me va a enfriar la comida, no le hablo. Y capaz que el hermano necesitaba que vos le digas una palabra nomás, que le des un abrazo. Y yo lo que veo en esta iglesia es como que hay un amor impresionante por los hermanos, nunca se olvidan si hay uno nuevo que vino por primera vez. En muchas iglesias no se hace esto, de que si hay un hermano nuevo, le preguntan si vino por primera vez, y van y lo atienden. En muchas iglesias que conocí en Buenos Aires, grandes, la gente entra nueva y sale sin que nadie le haya hablado, nadie le haya dicho bienvenido, nadie le haya dicho Dios te bendiga. Porque a veces está ese egoísmo dentro nuestro, de que la persona nos necesita, no solamente el nuevo, sino el que siempre se sienta a tu lado, el que es tu amigo en tu iglesia, a veces necesita de vos. Otro punto de cómo amar a nuestro prójimo es ayudando a alguna persona que tenga necesidades.
Y en 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de toda verdad. Bastante duro esto. Me encanta la carta de Juan de 1 Juan porque me confrontó tanto. No es el Señor te va a bendecir, no. Me estaba diciendo, si yo tengo muchas veces me pasa, no, en el instituto, porque estoy ahí todo el tiempo, y si veo que mi compañero de habitación no tiene plata para comprarse un paquete de galletitas y tiene hambre, porque en el instituto a veces se pasa hambre. Venir a mi casa fue lo más lindo que hay. A veces yo no, en este periodo no tuve nada de plata. Se me había acabado toda la plata que había ahorrado del trabajo. Y el Señor me bendecía a través de mi abuela. Mi abuela siempre, cuando iba los fines de semana a mi casa, me daba 2 paquetes de galletitas y a veces me daba plata. Y era lo único que tenía para, después de que me dieron de comer en el instituto, tenía toda la tarde, era lo único que tenía. Y si yo soy egoísta con mi hermano que no tiene plata, que a veces son de otros países y no tienen plata, si yo no le comparto unas galletitas, compartir un tiempo con él comiendo algo, verdaderamente el amor de Dios no está en mi vida. También lo podemos aplicar a si viene algún mendigo, si viene algún linchera de la calle. Siempre me contaron que en muchas iglesias lo miran con desprecio. Y si esa persona la miran con desprecio, no está reflejando el amor de Dios. No importa la persona si tiene millones de errores, si tiene falencias, amarla igual. Aunque sea un borracho que se tome todo y no tenga plata para comer, dale. Pero explicarle cómo tiene que administrar su tiempo. Tampoco vamos a ser más buenos que Dios y darle de comer a todo el mundo. Otro punto que a todos creo que nos cuesta. Este es el último punto. No hablar mal de las personas. Y cuesta mucho. Yo soy una persona muy crítica de todo. Mi familia me conoce. Que si no me gustó algo, lo critico. Y no es que lo critico con el mal sentido, pero este tiempo vengo aprendiendo de no hablar mal de mi hermano, porque yo venía pensando, si fuéramos todos iguales, si fuéramos todos criticones, o si fuera, vamos a poner un ejemplo, Pepita es súper amarga, y Pepito súper amargo. Si el Señor nos hubiese creado a todos igual, no tendría sentido estar acá. Sería muy aburrido, seríamos como robotitos que el Señor nos maneja así y así. Por eso el Señor nos hizo a cada uno diferente. Y no debemos criticar si... no, mira la persona esta. Darle gracias a Dios porque nos hizo diferente. Y nos puso en este lugar para llevar la obra de Dios adelante. Porque, un ejemplo, puede haber un tipo que es muy activo, está todo el tiempo. Y después hay un tipo que está... Y le hablas y no reacciona. ¿Se imaginan si hubiese 2 personas así en la iglesia? Si toda la iglesia fuera así, toda quieta, pasiva, y estuviera... Esto sería... Creo que esto no se hubiese construido. Estaríamos en el mismo lugar que estaba de frente hacia allá. Es hermoso ver cómo cada uno es distinto y cómo cada uno busca de manera diferente a Dios. Y después del campamento de jóvenes, la carga que el Señor me puso por las personas fue impresionante. Eso no estaba en mí. Capaz que no me interesaba, pero cada vez que veo una persona nueva que se acerca a orar, pienso en ella mucho.
que conozca al Señor. Nos tiene que doler, hermanos, cuando pasa un nuevo, preocuparnos por Él, preocuparnos preocuparnos de las personas nuevas, de predicar la palabra de Cristo. Ese es el mayor amor, ese es el mayor ministerio que nos dejó Jesús y Dios, que prediquemos de su palabra. Es otra forma de mostrar el amor, porque sería es como que yo siempre evalúo ese punto. El Señor nos da tanto y a veces queremos más, quiero más, Señor. Pero ¿cuándo vas a dar un poco más vos? A veces estamos tan llenos de lo mismo, que tenemos que vaciarnos de eso para que el Señor nos dé otra cosa diferente en nuestras vidas. Para que nos llene con cosas diferentes, personales a cada uno. Y como para ir terminando, ¿me entendieron? ¿Los hice perder algo? ¿No? Es mi primera vez, disculpen, estoy en un lugar tan grande predicando. Siempre predico en lugares más chicos, entonces como que estoy así de frente y predico así. No me tengo que ir moviendo de acá para allá, es complicado. Y como para ir terminando, leyendo Esdras, bien, lo hablé bien, porque yo decía Esdras y es Esdras. En el capítulo 7, versículo 10, es Antiguo Testamento. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y enseñarla en Israel, sus estatutos y sus decretos. Lo que más yo resalto de acá es que Esdras había preparado su corazón antemano de todo. No sé si se asemeja con lo que estoy hablando, pero debemos preparar nuestro corazón, nuestra vida, para recibir el amor de Dios en nuestras vidas. Porque hermanos que están hace muchos años acá adentro, ven que falta gente de años que se fue. Y una vez hablando con mi cuñado Carlitos, con Andrés, y estaba yo presente, íbamos a Arenaza, y estábamos hablando de por qué la gente se aleja. ¿Por qué se aleja de Cristo? ¿Por qué se va del camino? Y muchas veces es decir, no, porque realmente no lo conocía el Señor. Así decimos de una. Y hablábamos y los tres quedamos con una sola idea, es de que cada uno toma la decisión de qué camino elegir. Muchas veces, yo creo que la mayoría de acá conoce el amor del Señor. ¿Quién no tuvo un milagro? ¿Quién el Señor no lo sanó del corazón? Le sanó esas heridas que teníamos, esa falta de amor que no nos dieron nuestros familiares. Y como para recapitular, de cómo conocer el amor de Dios en nuestras vidas, es teniendo comunión con Él, entendiendo la obra que hizo Dios entregando a su Hijo y amando a nuestro prójimo. Y suenan los grillos. Me vi en este tiempo como que me veía como que mi vida seguía girando en el mismo lugar, giraba y nunca cambiaba. Y en este tiempo fue como un mes que me sentía así, me sentía como que seguía igual, seguía de la misma manera. Me preguntaba por qué. Porque realmente no le presté atención a esto, lo que es el amor del Señor en mi vida. Me la creía tanto, porque mi papá y mi mamá me conocen, me la creía tanto, que la tenía toda sabida, que en verdad no me puse a prestar en ese pequeño detalle que el Señor tenía para mí. Que no le permití entrar en mi corazón su completo amor.
Porque a veces, sí, venimos a la iglesia, nos convertimos, pero en verdad a veces dejamos que el Señor nos inunde de su amor. Y esto es lo que el Señor tenía hoy para ustedes y para mí. Los invito a cerrar sus ojos. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta noche, Señor. Por un día más de gracia, Señor, donde pude compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, Señor. Y entender, Señor, lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias por ese amor, Padre, que tú nos brindaste desde la creación, Señor. Te damos gracias, Padre, y que tomemos esta palabra, Señor, y que tomemos la decisión de cada día de aceptar tu amor, Señor. Te agradecemos, Padre, y te damos gracias porque tu amor hasta acá nos sostuvo y tu gracia, Señor. Y que cada día, Señor, nos sostenga, Señor. Y empezar este 2015 entendiendo el amor de Dios para nuestras vidas, Señor. Para terminar un 2015 bendecido, Señor, fortalecido, Señor. Un 2015 donde mi familia cambia, Señor, donde las bendiciones vienen, Padre. Porque entendimos tu amor, Padre, sobre nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.